Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio María Carolina Uzcategui, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria de la Oposición. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. La renuncia ya se dio hace un tiempo suficiente como para hablar en frío de todo lo sucedido. La renuncia se da, y para recapitular para toda la audiencia, se da ¿por qué? Precisamente luego de haber recorrido gran parte del país, 12 estados de Venezuela, y ver las realidades de cada uno de esos estados. Yo misma vengo del interior del país, yo soy de Valera, estado Trujillo. Cada vez que entraba en contacto con alguna de estas entidades me daba cuenta de las difíciles situaciones en las que se encuentran estas juntas regionales. Gente muy seria, muy comprometida, con mucho entusiasmo y muchas ganas de participar. La misma población en general, el entusiasmo de la gente en la calle. Cada evento que se realizó durante esta gira que se hizo por todo el país fueron llenos totales, fue gente que espontáneamente se acercó. Pero cuando llegas aquí a Caracas y contrastas con las realidades técnicas y logísticas con las cuales se está organizando la primaria, y es cuando uno cuestiona, ¿realmente estamos en capacidad de hacer una primaria como ese entusiasmo, como esa gente la necesita, la requiere, la clama? No creo que estemos en esas condiciones. La mayor parte de los centros de votación, más de la mitad de los centros de votación que se han propuesto en el país, aún a la fecha no se han podido verificar. ¿Qué significa que no se han podido verificar? Bueno, nuestras juntas, como dije, gente muy comprometida, muy noble, pero sin recursos, no ha tenido la capacidad de ir hasta cada uno de estos sitios y ver en el sitio si en realidad cuenta con las condiciones idóneas para hacerlo. Por ejemplo, si es la casa de María Carolina Uzcategui, está María Carolina Uzcategui al tanto de que está propuesta como centro de votación. A lo mejor es una casa que queda en un punto recóndito, realmente cuenta con las condiciones idóneas para ser utilizada como centro de votación. Ese ha sido mi cuestionamiento y esa fue precisamente la causa de mi renuncia. Pienso que es el momento preciso para hacer una pausa y decir, ya va, hicimos un cronograma para una primaria automatizada que no se dio, no por culpa de la Comisión Nacional de Primaria, sino porque el CNE nunca dio respuesta, pero tenemos el tiempo, los recursos para poder hacerla autogestionada. Eso es lo que pienso que hay que evaluar a estas alturas del juego. ¿Considera que pudiesen realizarse con todo lo que menciona en una fecha posterior al 22 de octubre? Desde luego. Yo no estoy en contra de las primarias, todo lo contrario. Pienso que la primaria es el mecanismo idóneo para que los diferentes factores de oposición se sienten, se encuentren y comiencen a pensar en conjunto por el país. Pero los tiempos, como dije anteriormente, los recursos que están dispuestos para la primaria son limitados para lo que se espera y lo que el país requiere en este momento. Habían ya descartado precisamente la posibilidad de posponer la primaria, lo descartó el presidente de la Comisión de Primarias, Jesús María Cosal. ¿Considera usted que hay otras alternativas que debe empezar a valorar y a sopesar la oposición y que tal vez ya se estén sopesando? Por lo menos el sector de la oposición de la plataforma unitaria. Hace una semana que presenté mi renuncia y espero que ese tiempo haya servido para que precisamente esas alternativas se comiencen a evaluar. Sí considero que la primaria es importante, es un paso muy importante para la recuperación de la democracia en el país, pero debe ser una primaria bien amplia, bien inclusiva, y eso es lo que tienen que evaluar los diferentes actores. Decir, en este momento no se puede porque las condiciones no son las más idóneas para lo que se quiere alcanzar, creo que es una posición mucho más seria que seguir adelante en un proceso que probablemente no cuente con toda la amplitud que se requiere. Habla de la amplitud, de que fuese lo más abierta posible. ¿Cree que no lo ha sido en torno a la participación de los distintos factores políticos, que no hay la suficiente amplitud por parte de los factores políticos que van a participar? No, a ese no es la amplitud a la que me refiero, al contrario.
Cada factor político que solicitó reunirse con la comisión fue recibido, fue tratado. Hubo reuniones que fueron muy cuestionadas a nivel de la opinión pública, pero que fueron llevadas con la mayor cordialidad posible. Los candidatos que están inscritos en las primarias son los que quisieron inscribirse en la primaria. A nadie se le cuestionó su inscripción, a nadie se le puso ningún tipo de obstáculos para que participara. La inclusión a la que me refiero es más hacia la población, el de tener la cantidad de centros de votación suficiente para que la mayor cantidad de venezolanos en el país pueda participar en la primaria. En su tiempo como vicepresidente de la Comisión de Primaria, ¿cómo observó usted el ambiente, el clima, la disposición de los candidatos y más allá de eso, cómo la ve hoy? ¿Ha cambiado, cree que ha cambiado un poco la dinámica del clima entre los contendientes o cree que debe mejorarse en torno a esto? Creo que debe mejorar. Hay muchas decisiones políticas, incluso la decisión de la fecha de la primaria debe ser una decisión política más fundamentada en el aspecto técnico, pero hay muchas decisiones políticas que se deben tomar y para lo cual todos los factores que están participando en este proceso deben encontrarse con la mayor disposición posible a llegar a acuerdos necesarios. Creo que a Venezuela lo que le hace falta precisamente es retomar la vía política, porque aquí esto es un problema político y social, pero hay que pensar con amplitud política de cómo resolverlo. ¿Cómo observar el escenario en el caso de que sea un candidato que está inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral, sea el que gane la primaria, en caso de que por supuesto se termine realizando? ¿Cómo observar el escenario? ¿Qué escenario cree usted que deben tomar los protagonistas de la elección para encauzar el camino de no solo del candidato, sino de la oposición hacia una presidencial en ese escenario de un candidato inhabilitado ganando la primaria? Mira, la estrategia que deben asumir los candidatos es parte de esas decisiones políticas a las que me refiero. La estrategia de Barinas nunca se hizo pública, simple y llanamente se tomaron las decisiones cuando debieron tomarlas y sobre todo se tomaron con conciencia de que nunca bajo ningún concepto se debe abandonar la vía electoral, la vía democrática para buscar las soluciones en el país. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. ¿Cuál debe ser la estrategia? Corresponde a los factores políticos reunirse y llegar a un acuerdo al respecto. Pero debe haber una estrategia y debe haber una amplitud de criterios. Allí es donde en mi comunicado yo me refiero a la necesidad de pensar más en colectivo que en individual. No es que yo llegue a ser candidata, es que debemos pensar cuál es la mejor opción para mantener a Venezuela en la vía democrática electoral, en la vía del voto, porque es la única con la cual nosotros vamos a poder lograr los cambios en el país. ¿Cree que Barinas es el mejor ejemplo para lograr los cambios en el país? ¿Lo que se logró electoralmente en Barinas? Barinas es un extraordinario ejemplo de cómo se pensó más en colectivo que en lo individual. La persona que ganó, el candidato que ganó las elecciones en noviembre, del 2021, supo desprenderse de sus intereses personales y pensar en lo colectivo. Y por eso es que hubo una respuesta acertada a lo que se estaba viviendo en el país, en ese momento, en ese estado. Venezuela requiere de esa misma actitud. Venezuela requiere que haya un pensamiento más en colectivo que individual para poder encontrar soluciones. Hablando del colectivo, ¿cómo percibe usted que fue la inscripción de los venezolanos en el exterior para participar en la primaria? ¿Fue acorde a lo que esperaban, inferior a lo que se esperaba originalmente? Faltó información, faltó comunicación, o sea, sabemos que hoy en día la comunicación es limitada, no solamente aquí en el país, sino en otras partes. Mis hijas, por ejemplo, que viven fuera de Venezuela, nunca ven televisión, por ponerte un ejemplo. Sabemos que los medios de comunicación son limitados, las formas de comunicar son limitadas, pero creo que faltó comunicación. Fueron muchos los venezolanos que incluso iniciaron el proceso, más de 150.000 venezolanos, y no lo pudieron concluir. Faltó tal vez tiempo, y creo que faltó certezas, porque 81 ciudades fueron las definidas para realizar el proceso de primaria con base a la cantidad de venezolanos que se nos informó que existían allí, de la diáspora que existía en estas ciudades, pero igualmente los recursos para poder darle apoyo a toda esta gente
no existen, no están contemplados. Y lo otro es que se debe insistir en un mecanismo para que tantos miles de venezolanos puedan no solamente participar en el proceso de primaria, sino que también tengan la oportunidad de participar en lo que es lo más importante, elegir un presidente para Venezuela. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, volviendo al tema nacional, volviendo al tema de lo que usted comentaba, que era el voto en el interior del país, de la realidad de la logística hacia el interior del país. Hablaba y me menciona como éxito el hecho de que se hayan conformado las juntas regionales. ¿Podría ayudar eso a que tal vez tenga o sea más llevadero el tema de la logística en el interior? ¿Cómo observa usted? ¿Lo catalogaría como un éxito la conformación de las juntas regionales? Las juntas regionales están conformadas por más de 240 venezolanos extraordinarios. Me consta porque tuve el gran privilegio de tratar con casi todos ellos, de que son venezolanos de primera línea y súper comprometidos con todo este proceso. Pero como dije anteriormente, lamentablemente no cuentan con los recursos para poder hacer todo el trabajo que se requiere hacer para que estas primarias sean exitosas. Yo lo que pediría es incluso a la sociedad venezolana que se involucre un poco más, que vaya más allá de decir, sí, yo quiero una primaria, ¿cuánto puedo yo aportar para que esa primaria sea eficiente en cada estado, en cada ciudad de Venezuela? ¿Cómo puedo yo colaborar para que esa primaria salga adelante? O sea, eso es lo que necesitamos, un mayor compromiso, un mayor apoyo a esos más de 240 venezolanos y venezolanas extraordinarios y del mejor nivel posible, que hoy en día están haciendo lo mejor de sí para lograr algo que indiscutiblemente tiene muchísimas limitaciones. Nos queda un minuto. ¿Ve más probable el camino hoy de alcanzar un consenso que el de la realización de la primaria? Son decisiones políticas. Yo creo que aquí corresponde pensar en Venezuela y el consenso, la primaria, lo que sea, lo que Venezuela tiene claro es que quiere unidad por parte de los factores de oposición y esa unidad debe conseguirse a como dé lugar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes. María Carolina Uzcategui, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, estuvo con nosotros en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina